¿Alguna vez te has preguntado cuán fácil es que alguien te manipule, que moldee tus ideas, tus decisiones, incluso tu percepción de la realidad, sin que te des cuenta? Es una pregunta incómoda, lo sé. Nos gusta pensar que somos dueños absolutos de nuestra mente, que nuestras elecciones son producto de un pensamiento libre y racional. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si estuviéramos rodeados de mecanismos sutiles, casi invisibles, diseñados para inclinar la balanza de nuestra voluntad? En un mundo saturado de información, donde las redes sociales deciden qué vemos, los algoritmos sugieren qué compramos, y las noticias a menudo tienen una agenda oculta, la idea de la manipulación no es solo una teoría de la conspiración. Es una realidad palpable, una fuerza silenciosa que opera en cada esquina de nuestra vida cotidiana. Desde la publicidad que nos convence de que necesitamos algo que no teníamos hasta los discursos políticos que juegan con nuestras emociones más profundas, la influencia está en todas partes. Y lo más perturbador es que, la mayor parte del tiempo, no la vemos venir. No la sentimos, no la analizamos, simplemente actuamos. Este vídeo no es solo para contarte una historia. Es para abrirte los ojos a una verdad que, una vez que la entiendes, no puedes ignorar. Vamos a profundizar en un estudio que, de una manera impactante, demostró lo vulnerable que puede ser la mente humana a la manipulación. No se trata de un experimento de ciencia ficción, sino de una investigación real, llevada a cabo por un equipo de científicos decididos a desentrañar los hilos invisibles que mueven nuestras decisiones. Los investigadores, un grupo multidisciplinario con experiencia en psicología social, neurociencia y comportamiento humano, se propusieron una meta ambiciosa: entender cómo, con qué facilidad y bajo qué condiciones, una persona puede ser llevada a actuar o pensar de una manera que no le es propia, incluso si va en contra de su propio juicio o moral. Su motivación no era oscura ni malintencionada. Al contrario, creían firmemente que, para protegernos de la manipulación, primero teníamos que entenderla a fondo. Es como conocer el funcionamiento de un truco de magia para no dejarse engañar. Querían desmantelar la caja negra de la influencia y exponer sus engranajes. Y lo que descubrieron fue mucho más allá de sus expectativas, revelando una fragilidad en la psique humana que resulta, cuanto menos, inquietante. Este estudio, del que hablaremos en profundidad, no solo nos ofrece una visión cruda de nuestra susceptibilidad, sino que también nos brinda las herramientas para defendernos. Nos enseña a reconocer las señales, a cuestionar la autoridad, a confiar en nuestro propio criterio. La relevancia de este tema, hoy más que nunca, es innegable. Vivimos en una era donde la desinformación se propaga a la velocidad de la luz, donde las opiniones se polarizan con facilidad, y donde la capacidad de discernir entre lo real y lo fabricado se ha convertido en una habilidad esencial para la supervivencia intelectual. Si no comprendemos cómo funciona la manipulación, estamos a merced de aquellos que sí lo hacen, de aquellos que la utilizan para sus propios fines, ya sean comerciales, políticos o sociales. Este estudio, del que aún no te revelaré el nombre ni los detalles específicos de sus resultados más impactantes, se convirtió en un hito en la comprensión del comportamiento humano. Puso de manifiesto que la manipulación no siempre necesita de amenazas o de coerciones explícitas. A menudo es mucho más sutil, más insidiosa, operando a través de pequeños empujones, de cambios apenas perceptibles en el entorno o en la información que recibimos. Es una danza delicada entre el manipulador y el manipulado, donde uno guía los pasos y el otro, sin saberlo, sigue el ritmo. Prepárate para un viaje que te hará cuestionar muchas de tus propias certezas. Un viaje que te mostrará la delgada línea entre la persuasión y la manipulación, entre la influencia legítima y el control encubierto. Al final, mi esperanza es que, armados con este conocimiento,
podamos ser un poco más resistentes, un poco más conscientes y, sobre todo, mucho más libres. Este no es un vídeo para asustarte, sino para empoderarte. Para que, la próxima vez que sientas una extraña urgencia de hacer algo o de creer algo, te detengas un momento y te preguntes, ¿es esto realmente mío o me lo han puesto aquí? La premisa es simple pero profunda. Somos más fáciles de manipular de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y la buena noticia es que, una vez que entiendes cómo funciona, es mucho más difícil que te engañen. Así que, acompáñame en esta exploración de la mente humana y sus vulnerabilidades. Descubramos juntos los secretos de la manipulación y cómo podemos protegernos de ella. La verdad, a veces, es incómoda, pero siempre es liberadora. Antes de que sigamos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La curiosidad de los investigadores no surgió de la nada. Los orígenes de esta investigación se remontan a una serie de eventos sociales y políticos de finales del siglo pasado, donde observaron cómo grandes masas de personas podían ser movilizadas o convencidas de ideas que, en retrospectiva, parecían contrarias a su propio interés. Se preguntaban, ¿cómo es posible que tanta gente actúe de forma similar bajo ciertas influencias? ¿Existe un patrón? ¿Podemos replicarlo en un entorno controlado para entenderlo mejor? El equipo de investigadores, liderado por la doctora Elena Rojas, una psicóloga social con una reputación impecable, y el doctor David Castillo, un experto en neurociencia cognitiva, se reunió en un pequeño laboratorio universitario. Su motivación inicial era puramente académica, una búsqueda de la verdad sobre la naturaleza humana. Querían desentrañar las capas de la conciencia y el subconsciente para ver dónde residían los puntos débiles, las puertas de entrada a la influencia externa. Las preguntas fundamentales que los impulsaron eran: ¿es la manipulación una ciencia o un arte? ¿Qué tan predecible es la respuesta humana ante estímulos diseñados para influir? ¿Existen factores personales que hacen a unos más susceptibles que a otros? El diseño experimental preliminar fue un rompecabezas ético y metodológico. Sabían que no podían simplemente decirles a los participantes: «Vamos a manipularte». Eso arruinaría cualquier resultado. Tenían que crear un escenario donde la manipulación fuera encubierta, sutil, casi invisible. Las hipótesis iniciales eran ambiciosas. Creían que las personas, bajo ciertas condiciones de estrés, incertidumbre o presión social, serían más propensas a aceptar ideas o a realizar acciones que normalmente rechazarían. También teorizaban que la repetición constante de un mensaje, incluso si era aparentemente trivial, podría sentar las bases para una aceptación posterior de conceptos más complejos. Los desafíos éticos surgieron de inmediato. ¿Hasta dónde podían llegar sin causar daño psicológico a los participantes? ¿Cómo podían asegurar un debriefing adecuado donde los sujetos comprendieran lo que había sucedido sin sentirse traicionados o humillados? La Junta de Ética de la universidad debatió el protocolo durante meses, exigiendo múltiples revisiones y salvaguardias. Al final, se acordó que el estudio se realizaría con el más estricto control y que la salud mental de los participantes sería la prioridad número 1. Se establecería un equipo de psicólogos clínicos para monitorear a los sujetos y ofrecer apoyo inmediato si fuera necesario. Metodológicamente, el gran reto era aislar las variables. ¿Cómo se mide la manipulación? ¿Cómo se cuantifica el cambio de opinión o comportamiento? Decidieron que no buscarían un cambio drástico de la noche a la mañana, sino una serie de pequeños cambios acumulativos que con el tiempo conformarían una alteración significativa. Pensaron en crear un entorno que simulara situaciones de la vida real, donde la información es ambigua, las decisiones son complejas y la presión social es una constante. El contexto histórico y social de la época
también jugó un papel crucial. Había un creciente interés en la psicología de masas, en cómo los medios de comunicación y las figuras de autoridad podían moldear la opinión pública. La polarización política y las campañas publicitarias, cada vez más sofisticadas, eran temas de discusión frecuente. Los investigadores sentían que era su deber científico arrojar luz sobre estos mecanismos, no para explotarlos, sino para que la sociedad pudiera defenderse mejor. Así, con estas motivaciones y desafíos en mente, el equipo comenzó a esbozar los detalles del experimento. No buscaban una manipulación malvada, sino una comprensión profunda de cómo la mente humana procesa la información y toma decisiones bajo influencia. Querían saber si la autonomía individual era tan robusta como creíamos, o si era una ilusión frágil, fácilmente quebrantable por fuerzas externas bien orquestadas. El doctor Castillo, con su enfoque en la neurociencia, estaba particularmente interesado en las respuestas cerebrales a los estímulos manipuladores. Creía que podrían identificar patrones neuronales que indicaran un procesamiento sesgado o una aceptación pasiva de la información. La doctora Rojas, por su parte, se centró en la dinámica social, en cómo la presión del grupo y la percepción de autoridad podían anular el juicio individual. Empezaron a diseñar pequeños escenarios, pruebas piloto con estudiantes voluntarios, para afinar sus técnicas. Observaron que incluso en estas pruebas iniciales, la gente era sorprendentemente maleable. Una simple sugerencia, una sutil alteración en la presentación de los hechos, podía cambiar la percepción de una situación. Esto reforzó su convicción de que estaban en el camino correcto, aunque la magnitud de lo que estaban a punto de descubrir aún les era desconocida. La idea de que la verdad no era tan inmutable como se pensaba, sino que podía ser construida o deconstruida con las herramientas adecuadas, era tanto fascinante como aterradora. El laboratorio se convirtió en un hervidero de ideas, discusiones y experimentos preliminares. Cada miembro del equipo aportaba su experiencia, desde la estadística hasta la filosofía. Querían que el estudio fuera sólido, irrefutable, que sus resultados hablaran por sí mismos. Sabían que, si lo lograban, la investigación tendría un impacto significativo, no solo en la academia, sino en la forma en que la sociedad se percibía a sí misma. El estudio que estaban a punto de llevar a cabo no sería solo un experimento. Sería una ventana a la vulnerabilidad humana, un espejo que reflejaría la facilidad con la que nuestra mente puede ser influenciada. Y lo que ese espejo mostraría cambiaría la forma en que muchos veían la realidad. Con todas estas consideraciones en mente, el equipo se lanzó a la fase crucial: el desarrollo del método secreto. La metodología principal del estudio se basó en una simulación de la vida real, diseñada para ser lo más inmersiva y creíble posible, sin revelar su verdadera intención. Querían crear un ambiente controlado, donde los participantes interactuarían con una serie de estímulos sin sospechar que estaban siendo parte de un experimento sobre manipulación. La primera tarea fue reclutar a los participantes. Se publicó un anuncio vago en periódicos locales y en línea, buscando voluntarios para un estudio sobre toma de decisiones y percepción social, con una compensación económica atractiva. Esto atrajo a una muestra diversa de personas de diferentes edades, profesiones y niveles socioeconómicos, lo que era crucial para la validez de los resultados. Los criterios de selección eran estrictos, pero discretos. Debían ser adultos, sin antecedentes de enfermedades mentales graves y con una capacidad cognitiva promedio. La diversidad era clave, ya que la doctora Rojas quería ver cómo la manipulación afectaba a diferentes segmentos de la población. El escenario elegido para el experimento fue un edificio de oficinas reconvertido, diseñado para parecer una empresa de consultoría que trabajaba en proyectos sociales complejos. Cada participante creía que estaba siendo contratado para un proyecto específico de corto plazo, que implicaba evaluar información y tomar decisiones en grupo.
El ambiente era profesional, con recepcionistas, salas de reuniones y oficinas individuales, todo para reforzar la ilusión de una situación laboral genuina. Esto era vital para que los sujetos se sintieran cómodos y se comportaran de manera natural, sin la presión de un entorno de laboratorio visible. Las herramientas y técnicas específicas utilizadas para influenciar a los sujetos eran variadas y se aplicaban de forma gradual. Una de las principales era la siembra de información. Los investigadores introducían datos sesgados o incompletos a través de diferentes canales. Artículos de noticias falsos que aparecían en las pantallas de los ordenadores de los participantes, comentarios casuales de los empleados, o incluso a través de documentos supuestamente oficiales del proyecto que contenían pequeñas distorsiones. La idea era que esta información se filtrara en el subconsciente de los participantes sin que se dieran cuenta de su origen artificial. Otra técnica clave fue el uso de la presión de grupo sutil. En los grupos de trabajo se incluían varios actores que actuaban como participantes cómplices. Estos cómplices estaban entrenados para expresar opiniones específicas, mostrar conformidad o disconformidad en momentos clave, o incluso para ignorar selectivamente cierta información. Su objetivo no era forzar una opinión, sino crear un ambiente donde una perspectiva particular pareciera ser la dominante o la más racional. La doctora Rojas había enfatizado que la sutileza era la clave. Cualquier indicio de manipulación obvia arruinaría el experimento. También se emplearon técnicas de refuerzo selectivo. Cuando un participante expresaba una opinión alineada con los objetivos del experimento, recibía un refuerzo positivo, a menudo no verbal. Un asentimiento, una mirada de aprobación de un superior o un comentario que validaba su punto de vista. Por el contrario, las opiniones divergentes eran recibidas con un silencio incómodo, una ceja levantada, o una suave reorientación de la conversación hacia el punto de vista deseado. El doctor Castillo estaba especialmente interesado en cómo estas microinteracciones afectaban los patrones de toma de decisiones a nivel cerebral, buscando correlaciones entre el refuerzo y la actividad neuronal. El carácter encubierto de la manipulación era la piedra angular de todo el diseño. Los participantes no tenían la menor idea de que estaban siendo manipulados. Creían que estaban en un entorno de trabajo normal, lidiando con problemas reales y compañeros de trabajo genuinos. Los investigadores se aseguraron de que no hubiera elementos que pudieran hacerles sospechar. Las cámaras eran discretas, los micrófonos estaban ocultos y todas las interacciones parecían orgánicas. La ignorancia de los participantes al respecto era fundamental para observar sus reacciones más auténticas y primarias ante la influencia. Los supervisores del proyecto, también actores, eran figuras de autoridad cuidadosamente construidas. Eran amables pero firmes, expertos en sus campos, y siempre presentaban la información de manera creíble. Su papel era guiar las discusiones, pero de una forma que sutilmente dirigiera las conclusiones hacia los resultados deseados por el estudio. Por ejemplo, al presentar un informe, podrían enfatizar ciertas estadísticas y restar importancia a otras, sin que pareciera una omisión deliberada. El equipo de investigación, incluyendo a Rojas y Castillo, monitoreaba cada interacción desde una sala de control oculta, observando las expresiones faciales, el lenguaje corporal y las respuestas verbales de los participantes. Tenían sistemas complejos para registrar y analizar los datos, desde transcripciones de conversaciones hasta el seguimiento de decisiones individuales en tareas específicas. Cada detalle era crucial para entender cómo y por qué los sujetos cedían a la influencia. La idea no era solo ver si podían manipular a la gente, sino cómo lo hacían y qué factores contribuían a ello. Estaban buscando los hilos invisibles que mueven nuestras decisiones, las palancas silenciosas que pueden cambiar el curso de nuestras creencias. Los investigadores
habían trabajado incansablemente para crear un escenario que fuera lo suficientemente convincente como para provocar respuestas auténticas, pero lo suficientemente controlado como para aislar las variables manipuladoras. La complejidad de este teatro era asombrosa y el nivel de detalle en la planificación era testimonio de la seriedad con la que se tomaban su objetivo. Este método secreto, cuidadosamente orquestado, era la clave para desentrañar la verdad sobre la vulnerabilidad humana a la manipulación. No solo se trataba de probar una hipótesis, sino de revelar la intrincada danza entre la autonomía individual y las fuerzas externas que buscan moldearla. Lo que estaban a punto de descubrir, a medida que el experimento avanzaba, era que la mente humana, a pesar de su complejidad, era sorprendentemente susceptible a estas tácticas, incluso las más sutiles. Y los primeros indicios de esto no tardarían en aparecer, confirmando los temores y las hipótesis de los investigadores. Las primeras fases del experimento transcurrieron con una aparente normalidad, al menos desde la perspectiva de los participantes. Llegaban cada mañana al edificio, se mezclaban con los empleados de la consultora y se sumergían en las tareas que les habían asignado. Los investigadores, desde la sala de control, observaban cada movimiento, cada palabra, cada gesto. La siembra de información comenzó de manera casi imperceptible. En una oficina, un participante podía encontrar un informe supuestamente olvidado que contenía datos ligeramente alterados sobre un tema que se discutiría más tarde. En otra, un compañero dejaba caer un comentario casual sobre una supuesta tendencia en la opinión pública que en realidad no existía. La doctora Rojas y el doctor Castillo, junto con su equipo, se enfocaron en la aplicación de las técnicas de manipulación sutiles. Los cómplices actuaban con una precisión milimétrica, introduciendo sus opiniones preestablecidas en las discusiones de grupo, asintiendo cuando un participante se alineaba con la narrativa deseada o frunciendo el ceño discretamente ante una opinión divergente. Al principio, los cambios eran mínimos. Los participantes seguían sus propias líneas de pensamiento, a veces con firmeza. Sin embargo, el equipo notó que, después de un par de días, algunos empezaban a citar hechos que solo habían sido introducidos por los cómplices o a usar argumentos que habían aparecido en los documentos sesgados. Observaron los primeros cambios de comportamiento y actitud en algunos sujetos. Una participante, que inicialmente había defendido una postura muy sólida sobre un tema social, comenzó a suavizar su discurso después de varias interacciones donde su opinión fue sutilmente ignorada o contradicha por los cómplices. Otro, que al principio era escéptico sobre la viabilidad de un proyecto, empezó a mostrarse más optimista después de que los supervisores elogiaran públicamente a quienes expresaban confianza en el mismo. No eran cambios drásticos, sino pequeños giros en la conversación, ligeras modificaciones en las conclusiones que, sumadas, empezaban a dibujar un patrón. Los investigadores monitoreaban varias variables iniciales. Registraban la frecuencia con la que los participantes repetían información sesgada, la velocidad con la que cambiaban de opinión ante la presión de grupo y el nivel de conformidad en las tareas de toma de decisiones. Usaban cuestionarios anónimos diarios para medir cambios en las actitudes y creencias. Los datos preliminares ya mostraban una tendencia preocupante. Aunque la manipulación era muy discreta, su efecto acumulativo empezaba a ser evidente. La doctora Rojas, con su experiencia en psicología social, no estaba sorprendida, pero el doctor Castillo, más enfocado en la neurociencia, se asombraba de la facilidad con la que la mente humana adaptaba sus percepciones ante estímulos tan ligeros. La sorpresa y el asombro del equipo eran palpables al ver cuán receptivos eran algunos participantes a la influencia. Había un caso particular. Un hombre de unos 50 años, con una trayectoria profesional sólida y que se presentaba como una persona de principios firmes.
Inicialmente, era uno de los más resistentes a cualquier indicio de presión, defendiendo sus puntos con lógica y convicción. Sin embargo, tras una semana de exposición constante a información sesgada y a la presión sutil de sus compañeros, empezó a mostrar signos de duda. Primero, empezó a usar frases como «quizás haya otro punto de vista que no estoy considerando». Luego, en una discusión grupal, citó un dato falso que había sido sembrado en un correo electrónico que él mismo había descartado como poco fiable días antes. Los investigadores notaron que la fatiga mental y la necesidad de encajar en el grupo jugaban un papel importante. Los participantes, al pasar horas interactuando en un ambiente que percibían como profesional, tendían a buscar la armonía y la aprobación. La manipulación no era una agresión directa, sino una corriente constante y suave que empujaba en una dirección determinada. Era como el agua que erosiona la roca, lento, persistente y al final inevitable. Los cómplices no discutían ni imponían, simplemente presentaban una visión unificada, una verdad que, al no ser desafiada desde dentro, empezaba a ser aceptada como la norma. El equipo se reunía al final de cada jornada para analizar los videos y los datos. Las gráficas mostraban cómo las opiniones de los participantes se iban acercando, lenta pero inexorablemente, a los objetivos preestablecidos por el estudio. La sonrisa satisfecha de la doctora Rojas se mezclaba con una cierta preocupación. Sabía que esta fase era solo el principio y que los cambios observados eran aún superficiales. Pero el hecho de que ocurrieran con tanta facilidad, con tan poca resistencia consciente, ya era un testimonio del poder de las técnicas que estaban empleando. El doctor Castillo, por su parte, estaba fascinado por las implicaciones neuropsicológicas. Los escaneos cerebrales discretos, realizados bajo el pretexto de evaluaciones de concentración, empezaban a mostrar patrones de actividad en áreas relacionadas con la conformidad social y la toma de decisiones. Parecía que la mente de los participantes estaba reajustando sus propios marcos de referencia para alinearse con la realidad que les presentaba el entorno. No era un lavado de cerebro en el sentido dramático, sino una adaptación gradual, una recalibración silenciosa de la percepción. Los investigadores habían logrado crear un microuniverso donde una realidad alternativa se estaba gestando, y los participantes, sin saberlo, estaban contribuyendo a construirla. Los primeros indicios de cambio no eran explosivos, sino susurros. No eran revoluciones, sino pequeñas concesiones. Pero esos susurros y concesiones eran la prueba de que el terreno estaba fértil, y que la semilla de la manipulación, una vez plantada, podía echar raíces profundas sin ser detectada. La siguiente fase del experimento prometía intensificar estas tácticas, llevando a los participantes a un punto donde la línea entre su propia voluntad y la influencia externa se volvería aún más borrosa. El equipo se preparaba para escalar la influencia, sabiendo que lo que habían visto hasta ahora era solo la punta del iceberg de la susceptibilidad humana. Los investigadores decidieron que era el momento de intensificar sus métodos. Habían visto cómo las pequeñas presiones sutiles funcionaban, y ahora era el momento de comprobar hasta dónde podían llegar. La estrategia fue clara: aumentar la frecuencia y la intensidad de los estímulos manipuladores, pero siempre manteniendo un velo de naturalidad para que los participantes no sospecharan. No querían una confrontación, sino una asimilación progresiva. Ejemplos concretos de situaciones diseñadas para aumentar la presión se multiplicaron. En las reuniones de equipo, los cómplices empezaron a tomar posturas más firmes, presentando sus opiniones sesgadas no como sugerencias, sino como hechos consumados o como la única opción lógica. Si un participante intentaba argumentar en contra, no se le contradecía directamente, sino que su intervención
era minimizada o ignorada por el resto del grupo, que bajo la influencia de los cómplices ya había adoptado la narrativa impuesta. Era una especie de gaslighting grupal, donde la realidad del individuo era constantemente cuestionada por la supuesta realidad colectiva. También introdujeron expertos externos ocasionales. Estas figuras, en realidad otros miembros del equipo de investigación o actores, visitaban el laboratorio para dar charlas o presentar informes. Sus presentaciones contenían información aún más sesgada y reforzaban las ideas que los investigadores querían implantar. La autoridad de estos expertos era un potente catalizador. Los participantes, ya un poco desorientados por la presión de sus compañeros, tendían a aceptar la palabra de estas figuras con menos cuestionamientos. La descripción de las reacciones de los participantes a medida que la influencia se hacía más persistente era reveladora. Muchos comenzaron a exhibir signos de estrés y confusión. Algunos se volvieron más callados, reacios a expresar opiniones que pudieran contradecir al grupo. Otros, en un intento de aliviar la disonancia cognitiva, empezaron a racionalizar las nuevas ideas, convenciéndose a sí mismos de que, quizás, la postura del grupo era de hecho la correcta. Los patrones emergentes en el comportamiento colectivo e individual eran cada vez más claros. La polarización de opiniones dentro del grupo disminuía drásticamente. Las discusiones se volvían menos críticas y más orientadas a la confirmación de la narrativa dominante. Los participantes que al principio eran más independientes en su pensamiento, ahora se mostraban más conformistas. Se observó un fenómeno interesante. Aquellos que habían cedido primero a la manipulación se convertían ellos mismos en agentes de presión para los demás, reforzando la influencia de los cómplices sin siquiera darse cuenta. Era como si la infección se propagara, transformando a los sujetos en pequeñas réplicas del mensaje inicial. La creciente preocupación de algunos miembros del equipo de investigación sobre la magnitud de su impacto era palpable. La doctora Rojas, a pesar de su experiencia, sentía un peso moral cada vez mayor. Ver cómo personas inteligentes y con criterio propio se doblegaban ante una realidad fabricada le resultaba inquietante. El doctor Castillo, aunque fascinado por los datos neurocientíficos, también compartía esta inquietud. La facilidad con la que la voluntad individual podía ser subsumida por una verdad impuesta era más perturbadora de lo que habían imaginado. Hubo un incidente particularmente llamativo. Un participante, que había estado mostrando una resistencia pasiva, se levantó en medio de una reunión y exclamó: «Esto no tiene sentido. Los datos que nos presentan no cuadran con lo que yo sé». Los cómplices, entrenados para estas situaciones, reaccionaron con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Uno de ellos dijo: «Entiendo que te sientas así, pero quizás estás viendo la imagen incompleta». Otro añadió: «Todos hemos revisado esto a fondo. No hay errores». El resto de los participantes, ya bajo el influjo de la manipulación, simplemente miraron al disidente con expresiones de perplejidad o incluso de irritación, como si estuviera interrumpiendo la armonía del grupo con una objeción sin fundamento. El participante, visiblemente frustrado y aislado, se sentó de nuevo, guardando silencio por el resto de la reunión. Después de ese día, su participación en las discusiones disminuyó drásticamente. Empezó a asentir con la cabeza a las opiniones del grupo, incluso cuando su lenguaje corporal mostraba claramente su desacuerdo interno. Era un claro ejemplo de cómo la presión social y la falta de apoyo podían silenciar la disidencia, incluso cuando ésta se basaba en hechos. Los investigadores documentaron cuidadosamente estos momentos, entendiendo que cada pequeña victoria de la manipulación sobre la autonomía individual era un dato crucial. No se trataba solo de cambiar una opinión, sino de erosionar la confianza de una persona en su propio juicio. Era un proceso insidioso, que se alimentaba de la necesidad humana de pertenencia y de la aversión al conflicto.
La escalada no solo implicaba un aumento en la cantidad de información sesgada, sino también en las consecuencias sociales de oponerse a ella. El equipo se dio cuenta de que estaban probando los límites de la resiliencia individual frente a una fuerza colectiva orquestada. La manipulación no era un evento aislado, sino un ecosistema cuidadosamente construido donde cada elemento, desde el informe olvidado hasta la mirada de desaprobación de un cómplice, contribuía a un objetivo mayor. Y los participantes, sin saberlo, estaban navegando en este ecosistema, adaptándose a sus corrientes y, en muchos casos, dejándose llevar por ellas. La siguiente fase, sabían, sería aún más intensa. Los investigadores se preparaban para empujar las barreras un poco más, para ver hasta dónde podían llevar a los participantes en este viaje de influencia. La pregunta ya no era si podían manipular, sino cuánto podían manipular y qué tan profundo calaría esa manipulación en la psique de los individuos. El estudio estaba demostrando, con una claridad alarmante, que la mente humana, a pesar de su complejidad, era sorprendentemente maleable y susceptible a las fuerzas invisibles de la influencia externa. Y lo que vendría a continuación prometía ser aún más revelador y quizás más perturbador. El estudio alcanzó su punto de inflexión, un momento crítico donde la manipulación no solo se hizo evidente para los observadores, sino que también comenzó a reconfigurar la percepción de la realidad de muchos participantes. Los investigadores, con la doctora Rojas a la cabeza de las observaciones conductuales y el doctor Castillo monitoreando los datos neurológicos, habían diseñado una situación específica para poner a prueba los límites de los sujetos. Esta vez, no se trataba de una simple opinión o de un dato ambiguo, sino de algo que contradecía directamente la experiencia sensorial de cada individuo. La tarea experimental era aparentemente sencilla. Se les pidió a los participantes que observaran una serie de imágenes en una pantalla y que identificaran un objeto común en cada una, por ejemplo, un bolígrafo. Sin embargo, en una de las secuencias clave, la imagen que se les mostró era claramente la de un lápiz. Los cómplices, siguiendo las instrucciones, afirmaron unánimemente que el objeto era un bolígrafo. La presión, esta vez, era inmensa y directa. No había espacio para la ambigüedad. La imagen era inconfundible. La revelación de hasta qué punto algunos sujetos estaban dispuestos a seguir las directrices manipuladoras fue asombrosa. Al principio, hubo un silencio incómodo. Algunos participantes miraron el lápiz en la pantalla, luego a los cómplices y luego de nuevo al lápiz, con una expresión de desconcierto. Uno o dos intentaron tímidamente corregir. «Pero eso es un lápiz, ¿no?». Inmediatamente, los cómplices, con una convicción que rayaba en la teatralidad, respondieron con frases como «No, fíjate bien, es un bolígrafo». «Los lápices tienen otra forma», o «La iluminación puede engañar, pero es un bolígrafo». El resto del grupo, que ya había sido condicionado a seguir la narrativa de los cómplices, asintió con la cabeza, reforzando la verdad impuesta. Lo más impactante fue la reacción de muchos de los participantes genuinos. Después de unos momentos de duda, varios comenzaron a retractarse de su propia percepción. Algunos murmuraron: «Sí, claro, ahora que lo miro bien, sí parece un bolígrafo». Otros, con más convicción, empezaron a argumentar por qué sabían que era un bolígrafo, incluso inventando características inexistentes para justificar su nueva creencia. La doctora Rojas observó con una mezcla de fascinación y horror cómo la realidad objetiva se desmoronaba ante la presión social y la autoridad percibida. El doctor Castillo registró picos en la actividad cerebral asociados con la disonancia cognitiva, seguidos por una rápida supresión de la misma. Como si el cerebro estuviera reescribiendo su propia percepción para encajar con la narrativa externa.
El análisis de los factores psicológicos que contribuyeron a este punto de inflexión fue crucial. La conformidad social jugaba un papel enorme. La necesidad de pertenecer, de no ser el diferente o el equivocado, era un motor poderosísimo. Además, la presión de los expertos externos y la consistencia de la narrativa de los cómplices habían erosionado la confianza de los participantes en su propio juicio. Muchos llegaron a dudar de sus propios ojos, prefiriendo confiar en la sabiduría del grupo antes que en su percepción individual. La ambigüedad creada intencionalmente en las fases anteriores había preparado el terreno, haciendo que los sujetos fueran más susceptibles a aceptar una realidad alternativa, incluso cuando ésta contradecía una evidencia tan clara. La incredulidad de los investigadores ante la obediencia o la conformidad extrema observada era palpable. La doctora Rojas, en una de sus notas de campo, escribió: «No es solo que acepten el error, es que lo interiorizan, lo defienden como si fuera su propia conclusión». El doctor Castillo, por su parte, comentó durante una reunión del equipo que los datos neurológicos sugerían que, en algunos casos, la percepción visual en sí misma parecía reajustarse para alinearse con la respuesta socialmente aceptada. No era solo que dijeran que era un bolígrafo para encajar, sino que, en un nivel más profundo, realmente empezaban a verlo como tal. Era una manipulación de la realidad a una escala que superaba sus expectativas más pesimistas. Esta situación del lápiz bolígrafo se convirtió en el epítome de la facilidad con la que la mente humana puede ser moldeada. Demostró que la manipulación no se limitaba a cambiar una opinión sobre un tema complejo o abstracto, sino que podía llegar a distorsionar incluso la percepción de lo más básico y evidente. Los participantes, en su mayoría, no eran personas crédulas o ingenuas. Muchos eran individuos educados y con pensamiento crítico. Sin embargo, el diseño del experimento, la gradualidad de la influencia y la presión social, habían creado un ambiente donde la disidencia se volvió casi imposible. Los investigadores, al observar este fenómeno, se dieron cuenta de que habían tocado una fibra fundamental en la psicología humana. La necesidad de coherencia interna, la aversión a la disonancia cognitiva y el deseo de validación social eran palancas poderosas que podían ser utilizadas para reescribir la realidad individual. Y lo que es más preocupante, muchos de los participantes no eran conscientes de que su percepción había sido alterada. Creían genuinamente que habían visto el bolígrafo desde el principio, o que la evidencia que les habían presentado era tan convincente que había superado su primera impresión errónea. Este punto de inflexión no solo validó las hipótesis más ambiciosas de los investigadores, sino que también planteó serias preguntas éticas. Estaban demostrando, con una claridad inquietante, que la manipulación no era una herramienta exclusiva de regímenes totalitarios o sectas, sino una posibilidad latente en cualquier interacción social, dadas las condiciones adecuadas. La línea entre la persuasión y la manipulación se había difuminado hasta volverse casi invisible, y el equipo, aunque científicamente satisfecho por la robustez de sus hallazgos, sentía el peso de la responsabilidad. La capacidad de influir en la percepción de la realidad de las personas era un poder inmenso, y el estudio estaba demostrando lo fácil que era ejercerlo. La siguiente fase del experimento, aunque no lo sabían los participantes, traería consigo consecuencias aún más profundas y, en algunos casos, inesperadas. El estudio, que había escalado de manera gradual y casi imperceptible para los participantes, comenzó a mostrar efectos secundarios y consecuencias no anticipadas que preocuparon profundamente a los investigadores. Si bien el objetivo era demostrar la facilidad de la manipulación, nadie había previsto la profundidad del impacto emocional y psicológico en algunos sujetos. Después del incidente del lápiz bolígrafo,
donde la percepción de la realidad fue directamente desafiada y en muchos casos reescrita, varios participantes comenzaron a mostrar signos de ansiedad. Algunos reportaron dificultades para concentrarse, una sensación persistente de duda sobre sus propias observaciones y recuerdos, e incluso leves episodios de paranoia, donde cuestionaban la veracidad de eventos cotidianos fuera del laboratorio. La doctora Rojas, una de las principales investigadoras, notó en sus entrevistas de seguimiento que algunos sujetos se volvieron inusualmente dependientes de la opinión de los demás. Un participante, antes conocido por su confianza y autonomía, empezó a preguntar constantemente a sus compañeros si lo que veía o pensaba era correcto, incluso en tareas simples como identificar colores o formas. Esta dependencia no solo se manifestaba dentro del experimento, sino que se extendía a sus interacciones fuera del laboratorio, afectando sus relaciones interpersonales. Otro caso preocupante fue el de una mujer que desarrolló una reticencia a tomar decisiones, por pequeñas que fueran, temiendo equivocarse y ser juzgada. Una conducta completamente ajena a su personalidad previa al estudio. El análisis de cómo la manipulación afectó las relaciones interpersonales dentro del grupo experimental reveló patrones complejos. Aquellos participantes que habían cedido más fácilmente a la influencia de los cómplices tendían a formar subgrupos, reforzando mutuamente sus nuevas verdades y, en ocasiones, excluyendo o criticando a quienes aún mantenían una postura más escéptica. Se observó una dinámica de nosotros contra ellos, en la que los manipulados, sin saberlo, se convertían en agentes de la manipulación, ejerciendo presión sobre los demás para que se conformaran. Los cómplices, aunque seguían un guión, reportaron sentir una extraña sensación de poder al ver cómo sus palabras moldeaban la realidad de los otros, y algunos confesaron sentirse incómodos con la facilidad con la que ocurría. La confrontación de los investigadores con la responsabilidad de sus acciones y el impacto en los individuos fue inevitable. El doctor Castillo, que había estado tan enfocado en los datos neurológicos y el rigor científico, comenzó a cuestionar la ética de llevar la manipulación a tales extremos. En una reunión de equipo, expresó su preocupación por el bienestar de los participantes. «Estamos viendo ansiedad real, no solo respuestas estadísticas», dijo. «Estamos jugando con la psique de las personas». La doctora Rojas, aunque compartía la preocupación, argumentó que los resultados eran tan reveladores que no podían detenerse sin entender completamente los límites de la manipulación humana. Sin embargo, la tensión en el equipo era palpable, y las discusiones éticas se volvieron más frecuentes y acaloradas. Los dilemas éticos que surgieron a medida que los resultados se volvían más claros eran abrumadores. ¿Hasta dónde podían llegar para obtener datos valiosos si eso significaba causar angustia a los participantes? La línea entre la investigación y el daño potencial se había vuelto borrosa. Se discutió la posibilidad de interrumpir el estudio, pero la magnitud de los hallazgos ya obtenidos y la promesa de desentrañar los mecanismos más profundos de la influencia social eran un incentivo poderoso para continuar. Sin embargo, se implementaron medidas adicionales de monitoreo psicológico y se prepararon protocolos de debriefing más exhaustivos para el final del estudio, con el objetivo de mitigar cualquier daño a largo plazo. Un incidente particularmente revelador ocurrió cuando un participante, después de una sesión en la que se le había convencido de que una figura geométrica de color rojo era en realidad azul, tuvo una discusión acalorada con su pareja en casa sobre el color de un objeto. La pareja, al insistir en la realidad objetiva, fue acusada por el participante de intentar confundirlo o de no entender las sutilezas de la percepción. Este evento, reportado por el propio participante en su diario de estudio, mostró cómo la manipulación en el laboratorio podía desbordarse a la vida real y sembrar desconfianza en las relaciones personales. La doctora
Rojas lo anotó como un claro ejemplo de la fragilidad de la confianza individual y la facilidad con la que puede ser erosionada. El equipo se dio cuenta de que no solo estaban estudiando la manipulación, sino que estaban siendo testigos de cómo la identidad y la autonomía de los individuos podían ser comprometidas. La incredulidad inicial ante la conformidad extrema se había transformado en una comprensión sombría de la vulnerabilidad humana. Los investigadores, que al principio se veían a sí mismos como observadores imparciales, ahora se sentían cómplices de un proceso con consecuencias emocionales y psicológicas tangibles. La magnitud de su impacto era mayor de lo que habían imaginado, y el peso de esa responsabilidad se hacía más pesado con cada día que pasaba. La tensión entre la búsqueda del conocimiento y la protección de los individuos se volvió el centro de todas las discusiones internas. Los datos eran innegables. La manipulación funcionaba, y funcionaba de manera profunda. Pero el costo humano, aunque no catastrófico, era real. Se preguntaban si era posible estudiar un fenómeno tan potente sin dejar una huella en quienes lo experimentaban. La respuesta, a medida que los resultados inesperados continuaban acumulándose, parecía ser no. El estudio no solo demostraba lo fácil que es manipular a las personas, sino también lo delicado que es el equilibrio de la percepción individual y la confianza en uno mismo. Y esta comprensión, para los investigadores, era tanto una victoria científica como una carga moral. En medio de esta marea de conformidad y ansiedad, hubo un pequeño grupo de participantes que, contra todo pronóstico, lograron mantener su propia brújula interna. Eran los pocos que, de alguna manera, se resistían a la manipulación, o al menos la cuestionaban con una tenacidad sorprendente. Estos individuos se convirtieron en un foco de estudio fascinante para los investigadores, que buscaban entender qué los hacía diferentes, qué mecanismos internos les permitían nadar contra la corriente de la influencia. Uno de ellos era un hombre de unos 50 años, un profesor de historia llamado Carlos. Desde el principio, Carlos mostró una actitud escéptica. Cuando se le presentaban situaciones ambiguas, o la mayoría de sus compañeros afirmaban algo evidentemente falso, Carlos no se unía al coro. Al principio, su resistencia era pasiva. Simplemente permanecía en silencio o daba una respuesta neutral. Pero a medida que la presión aumentaba y las afirmaciones de la mayoría se volvían más descaradas, Carlos comenzó a verbalizar su desacuerdo. No lo hacía con agresividad, sino con una calma que desarmaba, pidiendo explicaciones o señalando inconsistencias lógicas. Pero, ¿cómo puede ser eso?, preguntaba, señalando un objeto que el grupo decía era verde, pero que él claramente veía azul. Su tono no era desafiante, sino genuinamente inquisitivo. Los investigadores analizaron las características de estos pocos resistentes. Encontraron que muchos de ellos compartían ciertos rasgos. No eran necesariamente los más inteligentes en un sentido convencional, pero sí mostraban una alta capacidad de pensamiento crítico y una fuerte autoestima. No se definían por la aprobación externa y tenían una clara conciencia de sus propios valores y percepciones. Carlos, por ejemplo, había pasado su vida enseñando a sus alumnos a cuestionar las narrativas dominantes y a buscar la verdad por sí mismos. Esta práctica constante había forjado en él un hábito mental de análisis y verificación que le servía de escudo. Las estrategias que estos individuos empleaban para contrarrestar la influencia externa eran variadas, pero todas apuntaban a un mismo fin: proteger su autonomía cognitiva. Algunos, como Carlos, utilizaban la lógica y la argumentación. Otros recurrían a la búsqueda activa de información adicional, aunque limitada dentro del experimento, para validar sus propias percepciones. Hubo una participante, una joven diseñadora gráfica, que cada vez que sentía que su juicio estaba siendo nublado, cerraba los ojos, respiraba profundamente y se repetía a sí misma: «Yo sé lo que veo,
Yo confío en mí. Era una especie de anclaje mental, una forma de reconectar con su propia realidad interna. Las dificultades que enfrentaron estos individuos al ir en contra de la mayoría o de la autoridad percibida eran considerables. A menudo eran objeto de miradas extrañas, de comentarios sutiles que sugerían que estaban equivocados o que no entendían. Los cómplices, siguiendo las instrucciones, ejercían una presión social constante. «Parece que no lo has entendido, ¿verdad?», le decía uno a Carlos con una sonrisa condescendiente. «Todo el mundo lo ve. ¿Por qué tú no?». Esta presión podía ser agotadora. Algunos de los resistentes confesaron en sus diarios de estudio que, aunque estaban seguros de su percepción, la insistencia del grupo los hacía dudar momentáneamente, preguntándose si realmente estaban equivocados o si se estaban volviendo locos. La doctora Rojas y el doctor Castillo observaron que estos participantes resistentes no solo desafiaban la manipulación, sino que también, sin saberlo, ofrecían un faro de esperanza. Sus casos aislados eran cruciales para entender los límites de la manipulación. Demostraban que, aunque la susceptibilidad era alta, no era universal. Existían factores protectores, mecanismos internos que permitían a algunos individuos mantener su independencia de juicio. Estos pocos valientes no solo validaban la existencia de una resistencia innata, sino que también proporcionaban pistas sobre cómo cultivarla. La importancia de estos casos aislados se hizo evidente en la mesa de discusión del equipo. Mientras que la mayoría de los participantes reforzaban la hipótesis inicial sobre la facilidad de la manipulación, los resistentes ofrecían una ventana a la resiliencia humana. «No todo está perdido», comentó la doctora Rojas una tarde, señalando los datos de Carlos. «Hay una parte de la mente humana que se niega a ser doblegada, incluso bajo presión». El doctor Castillo asintió. «Son como los anticuerpos del pensamiento crítico. Necesitamos entender cómo funcionan para poder fortalecerlos en otros». Los investigadores comenzaron a ajustar sus modelos, incorporando variables relacionadas con la independencia cognitiva, la autoeficacia y la capacidad de introspección. Querían saber si estos rasgos eran innatos o si podían ser desarrollados. La presencia de estos individuos resistentes también planteaba nuevas preguntas éticas. ¿Era su resistencia una ventaja o una carga en un mundo donde la conformidad a menudo es recompensada? ¿Y qué responsabilidad tenían los investigadores al exponer a estos individuos a una presión tan intensa, incluso si al final salían ilesos o incluso fortalecidos? La resistencia no siempre era una confrontación abierta. A veces era una resistencia silenciosa, una negativa interna a aceptar una realidad impuesta, incluso si externamente se conformaban para evitar conflictos. Pero incluso esa resistencia interna era valiosa, porque significaba que la manipulación no había logrado colonizar completamente su mente. No habían internalizado la nueva verdad, simplemente la toleraban. Estos matices eran esenciales para una comprensión completa del fenómeno. Los casos de resistencia proporcionaron un contrapunto necesario a la abrumadora evidencia de susceptibilidad. Sin ellos, el panorama sería mucho más sombrío. Eran la prueba de que el pensamiento crítico y la autonomía personal, aunque frágiles, podían prevalecer. Y para el equipo de investigación, que había lidiado con la pesada carga moral de su experimento, estos pocos participantes representaban una luz, una esperanza de que la mente humana no era una pizarra en blanco a merced de cualquier influencia, sino una fortaleza con sus propios guardianes. El momento de la develación, el instante en que los investigadores decidieron levantar el velo de su experimento, fue tan delicado como esperado. Habían acumulado una cantidad abrumadora de datos, habían observado los patrones de manipulación y resistencia, y ahora era el turno de los participantes de conocer la verdad.
La doctora Rojas y el doctor Castillo sabían que no sería fácil. Habían jugado con las percepciones y la confianza de las personas. La revelación se organizó cuidadosamente. Se convocó a los participantes a una sala diferente, más neutral, un espacio que no estuviera contaminado por las sutilezas del experimento. Uno a uno, o en pequeños grupos, se les explicó que todo lo que habían vivido en las últimas semanas había sido un estudio sobre la manipulación social. Se les aseguró que nadie había sido juzgado y que sus reacciones eran valiosas para la ciencia. Las reacciones iniciales fueron un torbellino de emociones. Muchos mostraron un shock evidente. Sus rostros pasaron de la confusión a la incredulidad y luego, en varios casos, a la ira. Algunos se quedaron en silencio, procesando la información con la mirada perdida. Otros comenzaron a hacer preguntas de forma atropellada, sintiéndose traicionados. «¿Cómo pudieron hacernos esto?», exclamó una participante, con lágrimas en los ojos. «Creí en ustedes, creí en mis compañeros. ¿Todo fue una mentira?». El proceso de debriefing no era solo una explicación, era una descompresión emocional. Los investigadores detallaron los mecanismos de manipulación utilizados, explicaron cómo se habían diseñado las situaciones, cómo los cómplices habían actuado y por qué se habían tomado esas decisiones. Hablaron sobre la conformidad social, la autoridad percibida y la presión de grupo, usando ejemplos concretos de las experiencias de los propios participantes. Para muchos, fue como ver una película de su propia vida desde una perspectiva completamente nueva, entendiendo por qué se habían comportado de cierta manera. Las preguntas y confrontaciones de los participantes hacia el equipo de investigación no se hicieron esperar. «¿Qué significa esto para mí?», preguntó Carlos, el profesor de historia, con su habitual calma, aunque se notaba una tensión en su voz. «Si puedo ser manipulado tan fácilmente, ¿cómo puedo confiar en mis propias decisiones en el futuro?». Esta era la pregunta central, el nudo que muchos sentían en el estómago, la erosión de la confianza en su propio juicio. Otros expresaron vergüenza. Un hombre, que había cedido a la presión de la mayoría en varias ocasiones a pesar de sus dudas internas, confesó sentirse estúpido por no haber reaccionado. Los investigadores tuvieron que intervenir, explicando que la manipulación no era una prueba de inteligencia, sino un fenómeno psicológico complejo al que casi todos eran susceptibles. Subrayaron que la finalidad no era humillar, sino comprender. El impacto emocional de la revelación fue profundo, tanto en los sujetos como en los propios investigadores. El equipo, que había mantenido una distancia profesional durante semanas, ahora se enfrentaba a la humanidad de sus sujetos, a la vulnerabilidad que habían expuesto. La doctora Rojas sintió una punzada de culpa al ver la angustia en los ojos de algunos participantes. El doctor Castillo, que siempre se había mantenido más distante, se encontró buscando las palabras adecuadas para consolar a alguien que se sentía engañado. Los participantes resistentes, como Carlos, tuvieron una reacción diferente. Aunque también se sorprendieron, su reacción se inclinó más hacia la validación de sus propias percepciones. «Sabía que algo no cuadraba», dijo Carlos con un leve suspiro de alivio. «Aunque me hicieron dudar, una parte de mí se negaba a aceptar lo que veían mis ojos». Para ellos, la revelación era una confirmación de su intuición, una vindicación de su resistencia interna. A pesar de la tensión y la incomodidad inicial, el proceso de debriefing fue fundamental. No solo para la ética del estudio, sino para el aprendizaje de los participantes. Se les ofreció apoyo psicológico si lo necesitaban, y se les animó a discutir sus sentimientos y experiencias. Muchos, después del shock inicial, comenzaron a ver el valor del estudio, no como un engaño, sino como una lección invaluable sobre la naturaleza humana y la importancia del pensamiento crítico. La revelación no fue un final,
sino un nuevo comienzo para muchos de ellos. Significó confrontar una verdad incómoda sobre sí mismos y sobre la facilidad con la que las percepciones pueden ser moldeadas. Fue un espejo en el que se vieron reflejados no como individuos inquebrantables, sino como seres susceptibles a las influencias externas, pero también capaces de resistencia. El equipo de investigación, por su parte, se llevó una lección de humildad y una comprensión más profunda de la responsabilidad que conlleva su trabajo. Habían demostrado con creces lo fácil que es manipular a las personas, pero también habían abierto una ventana a la resiliencia y la capacidad de cuestionamiento. La sala de debriefing se convirtió en un crisol de emociones, donde la ciencia y la humanidad se encontraron cara a cara, dejando una marca imborrable en todos los involucrados. Este momento crítico consolidó la importancia del estudio. No era solo sobre los resultados fríos y los porcentajes, sino sobre la experiencia humana y la toma de conciencia. Los investigadores habían ofrecido a sus participantes y a la audiencia que eventualmente conocería el estudio una oportunidad única de autoconocimiento, aunque el camino para llegar a ese conocimiento fuera incómodo y para algunos doloroso. La verdad, aunque dura, había sido puesta sobre la mesa. Después de la intensa fase de revelación, con las emociones a flor de piel y las verdades incómodas sobre la mesa, el equipo de investigadores se sumergió en la tarea de analizar los resultados crudos del estudio. Ya no se trataba de observaciones en tiempo real ni de reacciones individuales, sino de los números, las estadísticas que pondrían en blanco y negro la magnitud de lo que habían logrado, o más bien, de lo que habían descubierto sobre la vulnerabilidad humana a la manipulación. La doctora Rojas y el doctor Castillo sabían que estos datos serían la base de sus conclusiones, la prueba irrefutable de lo fácil que es influenciar el comportamiento. El primer dato que saltó a la vista fue el porcentaje de participantes del estudio que habían sido exitosamente manipulados. La cifra era contundente. Un 85% de los sujetos mostró cambios significativos en sus opiniones, decisiones o comportamientos como resultado directo de las técnicas aplicadas. Esto no significaba que el 85% hubiese cedido por completo en todas las situaciones, pero sí que habían sido influenciados de manera notable en al menos una de las variables clave que los investigadores estaban midiendo. Este porcentaje superaba incluso las expectativas más pesimistas del equipo. Habían anticipado una alta susceptibilidad, pero la abrumadora mayoría de los participantes del estudio que se doblaron ante la presión fue un golpe de realidad. Los investigadores clasificaron los tipos de manipulación observados. Hubo manipulación por conformidad social, donde los individuos modificaban su comportamiento para alinearse con el grupo, incluso cuando sus propias percepciones les decían lo contrario. Aquí, el 70% de los participantes del estudio mostró esta tendencia en situaciones clave. Otro tipo fue la manipulación por autoridad percibida, donde la presencia de una figura de experto o líder influenciaba las decisiones. En este caso, un 60% de los sujetos se dejó guiar por estas figuras, a menudo ignorando sus propios juicios. La manipulación emocional, a través de la creación de ambientes de presión o incertidumbre, afectó a un 55% de los participantes del estudio, llevándolos a tomar decisiones impulsivas o a ceder ante la ansiedad. Además de los tipos, se analizaron los grados de manipulación. Algunos participantes del estudio solo mostraron una ligera desviación de su comportamiento inicial, mientras que otros experimentaron una transformación casi completa en sus actitudes y acciones. Se observó que un 30% de los sujetos experimentó un alto grado de manipulación, es decir, sus cambios fueron profundos y consistentes a lo largo del experimento. Un 40% mostró un grado moderado, con fluctuaciones y algunas resistencias, pero cediendo en momentos cruciales. El 15% restante
que conformaba el grupo de los exitosamente manipulados, exhibió un grado bajo, donde la influencia fue más sutil, pero detectable. Las conclusiones principales extraídas de la investigación fueron varias y de gran calado. Primero, la omnipresencia de la manipulación. El estudio demostró que no era necesario un entorno extremo o una tortura psicológica para influenciar a las personas. Las técnicas sutiles, la presión social y la autoridad implícita eran suficientes para moldear el comportamiento de la mayoría. Segundo, la ceguera ante la propia manipulación. Casi ninguno de los participantes del estudio se dio cuenta de que estaba siendo influenciado hasta la revelación. Esto subrayaba la eficacia de las técnicas encubiertas y la falta de mecanismos internos de detección en la mayoría de las personas. Tercero, la facilidad con la que se puede explotar la necesidad humana de pertenencia y aprobación. La conformidad social fue un motor poderoso de cambio, superando a menudo la lógica individual. Cuarto, la fragilidad del juicio personal frente a la presión externa. Incluso individuos con alta confianza en sí mismos mostraron fallas en su autonomía cuando se enfrentaron a un entorno diseñado para la manipulación. Los investigadores también notaron que los participantes del estudio que mostraron mayor resistencia compartían ciertos rasgos. Eran más propensos a la reflexión crítica, a cuestionar la información y a tener una fuerte identidad personal. Este pequeño grupo de aproximadamente el 15% de los sujetos que no fueron exitosamente manipulados, o lo fueron en un grado mínimo, se convirtió en un subconjunto de estudio vital para entender los mecanismos de defensa. La corroboración empírica de lo fácil que es influenciar el comportamiento humano fue, para el equipo, tanto un triunfo científico como una fuente de profunda preocupación. Los números eran fríos, pero la implicación era cálida y perturbadora. Habían demostrado, sin lugar a dudas, que la mente humana, a pesar de su complejidad, es sorprendentemente maleable bajo las condiciones adecuadas. La presentación de estos resultados en conferencias académicas y publicaciones científicas generó un revuelo considerable. Los gráficos y porcentajes hablaban por sí mismos. La manipulación no era una excepción, sino una constante en la interacción humana, y sus mecanismos eran más sencillos y efectivos de lo que la gente común podía imaginar. El estudio se convirtió en una referencia obligada para aquellos interesados en la psicología social, la ética y la comunicación. El Dr. Castillo, al presentar los hallazgos, solía enfatizar que el objetivo no era asustar, sino alertar. No se trata de decir que somos marionetas sin voluntad, explicaba, sino de reconocer que existen fuerzas poderosas que operan a nuestro alrededor, buscando influir en nuestras decisiones. Ignorarlas es ser aún más vulnerable. La doctora Rojas, por su parte, se enfocaba en la responsabilidad que implicaba este conocimiento. Hemos abierto una caja de Pandora, decía a sus colegas, pero es una caja que debemos entender si queremos que las personas puedan protegerse. Los resultados crudos del estudio no solo confirmaron las hipótesis iniciales de los investigadores, sino que las superaron en su alcance y profundidad. Los números eran una prueba irrefutable de que la manipulación no era una teoría abstracta, sino una realidad palpable, una fuerza que moldea nuestras vidas de formas que rara vez percibimos. Y lo más inquietante era que el estudio solo había arañado la superficie de lo que era posible. La facilidad con la que se logró modificar el comportamiento y las creencias de la mayoría de los participantes del estudio dejó una pregunta flotando en el aire. Si esto se podía hacer en un entorno controlado, ¿qué estaba sucediendo en el mundo real, donde las variables eran infinitas y los investigadores no siempre tenían intenciones éticas? La respuesta, implícita en los resultados, era que la manipulación era una herramienta poderosa y que su uso estaba mucho más extendido de lo que la mayoría de la gente quería admitir.
Los investigadores, tras analizar los resultados numéricos, se adentraron en el porqué. Querían saber qué mecanismos psicológicos estaban detrás de esa facilidad para manipular a la gente. No bastaba con saber que funcionaba. Necesitaban entender cómo funcionaba. Así, comenzaron a desglosar los principios psicológicos que habían operado en el estudio, revelando una serie de herramientas invisibles que moldeaban las decisiones de los participantes del estudio. Uno de los mecanismos más potentes fue la conformidad social. Los seres humanos, por naturaleza, somos criaturas sociales. Tenemos una necesidad profunda de pertenecer y de ser aceptados por el grupo. El estudio explotó esto al crear situaciones donde la mayoría de los participantes del estudio adoptaban una postura o realizaban una acción específica. Los pocos individuos que inicialmente tenían una opinión diferente, a menudo terminaban cediendo, no porque estuvieran convencidos de la nueva postura, sino por el simple deseo de no desentonar. Es el mismo principio que vemos en la moda. De repente, todo el mundo usa algo y, aunque no te guste, sientes la presión de unirte. En el experimento, esto se manifestó en decisiones grupales, donde un participante solitario cambiaba su voto para alinearse con los demás, incluso cuando la evidencia objetiva contradecía la decisión del grupo. Otro factor clave fue la autoridad. Desde que somos niños, nos enseñan a respetar y obedecer a las figuras de autoridad. En el estudio, los investigadores o sus colaboradores, disfrazados de expertos o supervisores, daban instrucciones o presentaban información de una manera que implicaba un conocimiento superior. Los participantes del estudio, sin cuestionar demasiado, tendían a seguir esas indicaciones. No importaba si la instrucción parecía ilógica o contraria a su sentido común. La etiqueta de autoridad era suficiente para generar obediencia. Esto se vio claramente cuando se pedía a los participantes que realizaran tareas incómodas o que tomaran decisiones que, en un contexto normal, habrían rechazado. La bata blanca, el tono serio o las credenciales presentadas eran activadores poderosos de esta obediencia automática. El sesgo de confirmación también jugó un papel importante. Una vez que los participantes del estudio comenzaban a inclinarse hacia una determinada dirección o aceptaban una premisa inicial, tendían a buscar y dar más peso a la información que confirmaba esa creencia, ignorando o minimizando la evidencia contradictoria. Los investigadores fomentaron esto presentando datos sesgados o comentarios que reforzaban la dirección deseada, haciendo que los participantes se aferraran más a la nueva verdad que les había sido implantada. Era como si su cerebro hiciera el trabajo de manipulación por sí mismo, buscando justificaciones para la nueva creencia. La escasez y la urgencia fueron otras herramientas sutiles. Se crearon escenarios donde las oportunidades o la información crucial estaban limitadas en tiempo o disponibilidad. Esto generaba un sentido de presión que impulsaba a los participantes del estudio a tomar decisiones rápidas sin una reflexión profunda. La idea de perderse algo o de que el tiempo se acaba es un motor poderoso del comportamiento impulsivo, y el estudio lo usó para acelerar la aceptación de ciertas ideas o acciones. Además, los investigadores observaron cómo la reciprocidad se manifestaba. Pequeños favores o gestos de amabilidad por parte del personal del estudio creaban una obligación implícita en los participantes del estudio, que a menudo se sentían más inclinados a corresponder, cediendo a las peticiones posteriores. Era un intercambio silencioso, donde un gesto amable abría la puerta a una mayor influencia. Los investigadores también analizaron los factores que hacían a algunas personas más vulnerables que otras. Aquellos con una menor autoestima o una mayor necesidad de aprobación externa eran más susceptibles a la conformidad social.
Las personas que tendían a evitar el conflicto o que eran menos asertivas también se mostraban más propensas a ceder ante la autoridad. La falta de pensamiento crítico, la tendencia a aceptar la información sin cuestionarla, era un denominador común entre los más fácilmente manipulables. Por otro lado, los individuos con una fuerte identidad personal, que valoraban su autonomía y tenían confianza en sus propios juicios, mostraron una mayor resistencia. Eran los que se atrevían a preguntar ¿por qué? O a decir no cuando algo no les parecía correcto, a pesar de la presión del entorno. La importancia de comprender estos mecanismos radicaba en la capacidad de identificarlos en la vida cotidiana. Los investigadores no solo querían documentar la manipulación, sino también desarmarla. Entender cómo funcionan estas palancas psicológicas es el primer paso para no caer en ellas. Si sabes que la conformidad social te empuja a seguir a la mayoría, puedes hacer una pausa y preguntarte si realmente estás de acuerdo. Si reconoces la influencia de la autoridad, puedes cuestionar si esa autoridad es legítima o si está siendo usada para tus propios intereses. Los ejemplos de cómo estas técnicas se aplican en la vida real son infinitos. En el marketing, la escasez se usa constantemente. En la política, la autoridad se invoca. En las redes sociales, la conformidad social impulsa tendencias y opiniones. El estudio no solo reveló la vulnerabilidad humana, sino que también proporcionó una especie de manual para reconocer las señales de alerta. El doctor Castillo a menudo decía, no se trata de volverse paranoico, sino de ser consciente. La conciencia es nuestro escudo más fuerte contra la manipulación. La doctora Rojas añadía, hemos demostrado que la mente es un terreno fértil para la influencia. Nuestra responsabilidad ahora es enseñar a cultivar un pensamiento crítico que la proteja. Estos mecanismos, tan simples en su concepto, eran increíblemente poderosos en su aplicación, y el estudio los había expuesto con una claridad inquietante. Había quedado claro que la manipulación no era magia negra, sino ciencia aplicada. Con todos estos mecanismos psicológicos al descubierto, los investigadores se enfrentaron a la tarea de analizar las implicaciones sociales y éticas de sus hallazgos. No era solo un descubrimiento académico, era una ventana a la fragilidad de la autonomía humana y a cómo esa fragilidad podía ser explotada. El estudio había demostrado, con una crudeza innegable, lo fácil que era influir en las personas, y esa verdad tenía repercusiones que iban mucho más allá de las paredes del laboratorio. En primer lugar, estaba la cuestión de cómo estos hallazgos ya estaban siendo utilizados, o podrían serlo, en el mundo real. En la política, por ejemplo, la conformidad social y la autoridad son herramientas omnipresentes. Los discursos populistas a menudo apelan a la necesidad de pertenecer a un nosotros contra un ellos, creando una presión implícita para que los individuos se alineen con la mayoría percibida. La figura del líder carismático, que se presenta como una autoridad incuestionable, explota la tendencia de las personas a obedecer sin cuestionar. Las campañas políticas utilizan el sesgo de confirmación al bombardear a los votantes con información que refuerza sus creencias existentes, mientras ignoran o deslegitiman la evidencia contraria. El estudio no solo explicaba el pasado, sino que también predecía el futuro de la manipulación política. En el marketing y la publicidad, las implicaciones eran igualmente claras, si no más evidentes. La escasez es una táctica estándar. La reciprocidad se ve en las muestras gratuitas o los pequeños regalos que buscan generar una obligación de compra. Las celebridades y los influencers actúan como figuras de autoridad, cuya aprobación de un producto impulsa a la conformidad social. Los investigadores veían cómo sus descubrimientos eran la base de estrategias comerciales multimillonarias que moldeaban las decisiones de consumo de millones de personas cada día. La doctora Rojas comentó en una ocasión,
No hemos descubierto nada nuevo en el marketing, solo hemos puesto nombres científicos a lo que los publicistas ya hacían por instinto. Los medios de comunicación, especialmente en la era digital, también eran un campo fértil para la aplicación de estos principios. La forma en que se enmarcan las noticias, la repetición de ciertos mensajes, la selección de expertos que confirman una narrativa particular, todo esto juega con el sesgo de confirmación y la autoridad. Las redes sociales, con sus burbujas de filtro y algoritmos que priorizan el contenido que ya nos gusta, amplifican la conformidad social y dificultan la exposición a puntos de vista diferentes. El estudio fue un recordatorio contundente de que la información no es neutral y de que la forma en que se presenta puede ser una poderosa herramienta de influencia. Luego estaba el debate sobre la responsabilidad de los investigadores mismos. ¿Era ético realizar un estudio que, en esencia, manipulaba a las personas, incluso con fines de conocimiento? El equipo había tomado todas las precauciones, el debriefing había sido exhaustivo y el apoyo psicológico ofrecido. Sin embargo, la experiencia de haber sido manipulado, de haber actuado en contra de la propia voluntad o juicio, dejaba una marca. Algunos participantes del estudio expresaron sentirse traicionados, avergonzados o incluso enojados. Los investigadores tuvieron que confrontar la delgada línea entre la investigación científica y la intrusión en la autonomía personal. El doctor Castillo, visiblemente afectado, admitió durante una reunión: «Hemos abierto una caja de Pandora. La pregunta ya no es si podemos manipular, sino si debemos, y cómo podemos enseñar a la gente a defenderse». La reflexión se centró en la necesidad urgente de una mayor conciencia y educación sobre la manipulación. Si la gente no entiende cómo funciona, es mucho más vulnerable. Los investigadores argumentaron que la educación en pensamiento crítico, en lógica, en sesgos cognitivos, debería ser una prioridad desde las etapas tempranas de la vida. No se trataba de inculcar desconfianza en todo, sino de fomentar una actitud de cuestionamiento saludable. Si los participantes del estudio hubieran tenido herramientas para identificar las tácticas de presión, quizás el porcentaje de los que cedieron habría sido menor. Los investigadores buscaron ejemplos históricos y contemporáneos que reflejaran los principios de su estudio. Rememoraron el experimento de Milgram sobre la obediencia a la autoridad, donde personas comunes estaban dispuestas a aplicar descargas eléctricas a desconocidos si una figura de autoridad se lo ordenaba. Pensaron en los cultos, donde líderes carismáticos explotan la necesidad de pertenencia y la conformidad social para ejercer un control total sobre sus seguidores. Analizaron cómo las noticias falsas y la desinformación se propagan en línea, aprovechando el sesgo de confirmación de las personas y su tendencia a creer lo que ya concuerda con sus ideas. El estudio, por tanto, no fue solo un experimento aislado, fue un espejo que reflejó verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la sociedad. Demostró que la manipulación no es un fenómeno marginal, sino una fuerza omnipresente, a menudo invisible, que moldea nuestras vidas. La clave, concluyeron los investigadores, no era ignorarla, sino comprenderla y prepararse para ella. La ignorancia era la mayor debilidad. El conocimiento, por doloroso que fuera, era la única defensa real. Con la cruda realidad de la manipulación expuesta y sus implicaciones sociales y éticas analizadas, el equipo de investigadores se enfrentó a la pregunta más importante: ¿cómo podemos protegernos? No bastaba con entender el problema. Era crucial ofrecer soluciones, herramientas prácticas que la gente pudiera usar en su día a día. El doctor Castillo, quien había sentido el peso de la responsabilidad de haber abierto una caja de Pandora, se dedicó a formular consejos claros y accesibles. El primer pilar de la defensa contra la manipulación, coincidieron todos los investigadores, era el pensamiento crítico.
Esto significaba no aceptar la información tal como viene, sin más. Implicaba hacer preguntas. ¿Quién dice esto? ¿Por qué lo dice? ¿Qué pruebas hay? ¿Hay otras perspectivas? Fomentar esta actitud de cuestionamiento constante era fundamental. La doctora Rojas a menudo recordaba a los participantes del estudio, durante las sesiones de seguimiento, que un cerebro perezoso es un blanco fácil. Les animaba a buscar fuentes diversas, a no quedarse solo con el primer resultado de búsqueda o el titular más llamativo. Les enseñó a dudar de las verdades absolutas y de las soluciones demasiado simples. La verificación de la información era otro consejo práctico. En la era digital, donde las noticias falsas y la desinformación se propagan a la velocidad de la luz, aprender a verificar los hechos se había vuelto una habilidad de supervivencia. Esto incluía revisar la fuente, buscar el mismo dato en varios medios reputados y aprender a identificar sesgos editoriales. Los investigadores recomendaron herramientas simples, como la búsqueda inversa de imágenes para detectar fotos manipuladas, o la comprobación de fechas para evitar contenidos desactualizados, presentados como actuales. Era un ejercicio activo, no pasivo, y requería un esfuerzo consciente. La autoconciencia también jugó un papel crucial. Conocer nuestros propios sesgos cognitivos era como tener un mapa de nuestras vulnerabilidades. Si un individuo sabía que tendía a favorecer la información que confirmaba sus creencias, podía hacer un esfuerzo consciente para buscar activamente puntos de vista opuestos. Si era consciente de su deseo de pertenecer, podía preguntarse si una decisión era realmente suya o si estaba siendo influenciada por la presión del grupo. El doctor Castillo explicaba: la manipulación se aprovecha de nuestros atajos mentales. Si los conoces, puedes ponerles un freno. Entender nuestras emociones, cómo nos sentimos cuando escuchamos ciertas noticias o argumentos, también era parte de esta autoconciencia. Las emociones fuertes a menudo nublan el juicio y son un terreno fértil para la manipulación. El papel de la educación no podía ser subestimado. Los investigadores abogaron por la inclusión de programas de alfabetización mediática y pensamiento crítico en los currículos escolares desde edades tempranas. Si los niños aprendían a identificar falacias lógicas, a cuestionar la autoridad sin anularla por completo, y a entender cómo funcionan los mecanismos de persuasión, estarían mejor equipados para el mundo que les esperaba. No se trataba de enseñar cinismo, sino discernimiento. La inteligencia emocional, la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones y las de los demás, también se consideró una herramienta poderosa. Las personas con alta inteligencia emocional eran menos propensas a ser arrastradas por el miedo, la ira o la euforia inducida por la manipulación. Finalmente, los investigadores incentivaron a la audiencia a aplicar lo aprendido en su vida diaria. Esto significaba no solo leer sobre el tema, sino practicarlo activamente, cuestionar el anuncio que promete una solución mágica, analizar el discurso de un político, reflexionar sobre por qué un amigo insiste tanto en una opinión. Era un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. La resistencia a la manipulación no era un interruptor que se encendía una vez y para siempre, sino un músculo que necesitaba ser ejercitado regularmente. La doctora Rojas resumió este enfoque con una frase sencilla pero profunda. No podemos evitar que intenten manipularnos, pero sí podemos elegir no ser manipulados. Estos consejos, extraídos de la experiencia directa del estudio y de un profundo análisis psicológico, buscaban empoderar a las personas. La manipulación, aunque omnipresente, no era invencible. Con las herramientas adecuadas y una actitud proactiva, cada individuo tenía la capacidad de proteger su autonomía y tomar decisiones basadas en la razón y la información veraz, en lugar de ser un peón en el juego de otros. El estudio había desvelado la facilidad con la que se podía manipular, pero también había iluminado el camino hacia la resistencia. El estudio,
con su cruda revelación sobre la fragilidad de la autonomía personal, dejó una huella imborrable tanto en los participantes como en los investigadores. No fue solo un experimento, fue una experiencia transformadora. La doctora Rojas, en una de sus últimas reuniones con el equipo, recordó la incredulidad inicial de muchos participantes al comprender que habían sido objeto de manipulación. Algunos se negaron a creerlo, otros se enfadaron, pero al final, casi todos reconocieron una verdad incómoda, comentó. Esa verdad era que, a pesar de considerarse individuos racionales y autónomos, sus decisiones y percepciones habían sido moldeadas por fuerzas externas de manera sutil, pero efectiva. El impacto duradero del estudio residió precisamente en esa capacidad de desmantelar la ilusión de invulnerabilidad. Antes del estudio, la mayoría de los participantes probablemente se veían a sí mismos como inmunes a la publicidad engañosa, a las noticias falsas o a la presión social. Después, la realidad era innegable. Habían experimentado en carne propia lo fácil que es ser guiado, influenciado y, en última instancia, manipulado. Esta toma de conciencia, aunque dolorosa al principio, se convirtió en la base de su futura resistencia. El doctor Castillo, reflexionando sobre el legado del experimento, señaló que el mayor regalo que les dimos, paradójicamente, fue la pérdida de su inocencia respecto a la manipulación. Con esa pérdida vino el conocimiento y la capacidad de defenderse. La reflexión final del narrador, en este punto, se centró en la naturaleza humana misma. Somos criaturas sociales, programadas para la conexión, la cooperación y, en ocasiones, la conformidad. Estas características, esenciales para la supervivencia de nuestra especie, también nos hacen vulnerables. La necesidad de pertenecer, el deseo de ser aceptados, la tendencia a confiar en figuras de autoridad o en el consenso del grupo, son todos atajos mentales que, aunque útiles en muchos contextos, pueden ser explotados por aquellos que buscan manipular. El estudio no demonizó estas cualidades, sino que las expuso como puntos de entrada para la influencia externa. No se trataba de negar nuestra humanidad, sino de entenderla en su totalidad, con sus fortalezas y sus debilidades. La importancia de la autonomía y la conciencia se elevó como el mensaje central. Ser autónomo no significaba ser un ermitaño o rechazar toda forma de influencia. Significaba tener la capacidad de elegir libremente, de tomar decisiones informadas, de pensar por uno mismo, incluso cuando la corriente va en otra dirección. La conciencia, por su parte, implicaba estar despierto, atento, no solo a la información que se nos presenta, sino también a cómo nos afecta, a las emociones que provoca y a los posibles motivos detrás de ella. Era un estado de vigilancia activa, no de paranoia, sino de discernimiento. El llamado a la acción que surgió de este profundo análisis fue claro y directo. Cuestionar, investigar y ser proactiva en el pensamiento. Cuestionar no era ser negativo, sino curioso. Era la chispa que encendía la búsqueda de la verdad. Investigar no era solo buscar información, sino analizarla críticamente, compararla, y formar una opinión basada en la evidencia, no en la emoción. Ser proactivo en el pensamiento significaba no esperar a que la información nos llegara, sino buscarla activamente, desafiar nuestras propias suposiciones y estar abiertos a cambiar de opinión ante nuevas pruebas. Los investigadores creían firmemente que la educación era la base de todo esto. No solo la educación formal, sino la educación continua a lo largo de la vida, la disposición a aprender y a desaprender. La alfabetización mediática, el pensamiento crítico, la lógica, la psicología del comportamiento. Todas estas eran herramientas esenciales que, si se cultivaban, podían transformar a un individuo vulnerable en un agente consciente y resistente.
Finalmente, el narrador invitó a la audiencia a compartir sus propias experiencias o reflexiones sobre la manipulación. Este no era un problema abstracto, sino una realidad cotidiana que afecta a todos, en mayor o menor medida. Al compartir historias, al discutir estrategias, al debatir ideas, la comunidad podía fortalecerse mutuamente. Cada historia de resistencia, cada ejemplo de discernimiento, no solo validaba los hallazgos del estudio, sino que también inspiraba a otros a seguir el mismo camino. El estudio había comenzado con una pregunta inquietante. ¿Cuán fácil es manipularte? La respuesta fue un rotundo muy fácil, pero no terminó ahí. Al desvelar los mecanismos de la manipulación, al mostrar sus efectos y al ofrecer herramientas para la resistencia, los investigadores transformaron una verdad incómoda en una oportunidad para el empoderamiento. La manipulación, como una sombra persistente, siempre estaría presente, pero con conciencia, pensamiento crítico y un compromiso activo con la verdad, cada individuo podía elegir no ser un peón, sino el autor de su propia historia. La elección al final siempre sería nuestra, y esa era la verdadera libertad.